Hola, 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 soy el profesor. Bueno, un solo punto, ¿vale? Punto ingeniero. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! Tenemos hoy el teorema de Pi. Mi teorema vamos a presentar. O el piorema. El piorema vamos a presentar hoy. Este vídeo lo he querido traer desde siempre y hoy es un día maravilloso porque por fin os lo voy a presentar. Este tan interesantísimo y útil teorema que vamos a presentar aquí y que es un teorema de análisis adimensional. ¿Para qué sirve el análisis adimensional? Bueno, muchas veces en la realidad, cuando queremos calcular cómo se va a comportar, pues por ejemplo, un fluido, calcular la potencia que consume un ventilador o muchos tipos de aplicaciones relacionadas con fluidos, disponemos de medios para hacer una práctica, un análisis experimental, digamos una prueba y obtener unos resultados con unas dimensiones en concreto y con unos fluidos en concreto. Pues por ejemplo, tenemos un tubito pequeño en un laboratorio y tenemos agua y podemos probar cuánto gira un ventilador dentro de ese tubito. Pero imaginemos que queremos construir un super viaducto o un super acueducto que transporte un fluido desde una ciudad hasta otra y es una obra muy grande, no podemos construirlo para luego probar cómo funciona. Primero tenemos que saber qué líquido vamos a meter, qué potencia va a consumir y otra serie de propiedades que debemos de saber previo a su construcción para poder dimensionarlo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace una prueba en el laboratorio con ese sistema similar pero mucho más pequeño y mediante análisis adimensional se puede extrapolar al grande de tal manera que siempre que se cumple una relación adimensional que vamos a explicar ahora con el teorema de Pi, se podrán extrapolar los resultados del cálculo pequeño al grande y se podrá ver si en función de la potencia que consuma el pequeño, pues se podrá ver qué potencia consume el grande o en función de qué densidad tenga el líquido en el conducto pequeño o qué pérdidas de calor o lo que sea, pues todo se puede extrapolar al grande ante una serie de suposiciones y de teorías que se cumplen en algunas determinadas situaciones. Entonces, lo que dice mi teorema de Pi, bueno, en primer lugar tenemos que tener, muy importante, tenemos que tener un fenómeno en el que tengamos una serie de magnitudes físicas, yo las he pintado aquí en esta matriz, magnitudes físicas, pues como pueden ser la densidad, la velocidad, el diámetro, cualquier magnitud física, vamos a llamarle mu1, o perdonad, omega 1, omega 2, que tengamos n magnitudes físicas, ¿vale? Desde omega 1 hasta omega n magnitudes físicas. Entonces, una función de todas esas magnitudes físicas que sea igual a 0, pues cualquier función, pues por ejemplo, la fuerza es la masa por la aceleración, pues la masa sería una magnitud física y la aceleración sería otra magnitud física. Entonces, una función, pues si por ejemplo la fuerza es la masa por la aceleración, podríamos escribir una función que dependa de la fuerza, de la masa y de la aceleración y que sea igual a 0. Claro, porque si las tres parámetros que tenemos aquí, si las tres magnitudes físicas están relacionadas, siempre podremos encontrar una función que sea igual a 0, ¿vale? Entonces, sea una función f de estas magnitudes físicas, n magnitudes físicas omega, que sea igual a 0, entonces vamos a tener dos tipos de problemas para esta introducción al teorema de Pi que vamos a estudiar. Luego veremos que se puede ampliar, pero de momento esto es suficiente. Un problema va a ser cuando tengamos problemas mecánicos, donde m va a ser 3, ahora explico qué es m, mecánicos, y vamos a tener otro tipo de problemas que son los térmicos, donde m es igual a 4. Y es para problemas térmicos. Parece que pone férmicos, pero pone térmicos, ¿vale? Térmicos. Entonces, ¿qué son las m? Pues las m son una serie de magnitudes que se llaman magnitudes fundamentales, que son, por así decirlo, las unidades que van a tener nuestras magnitudes físicas. Entonces vamos a tener n magnitudes físicas, es lo que he puesto aquí en las filas de esta matriz, y vamos a tener m magnitudes fundamentales, que son las unidades. Entonces, L es longitud, m es masa, T es de tiempo y temp es temperatura. Entonces, en problemas mecánicos no tenemos temperatura, por lo tanto la m sería 3. ¿Qué 3? Longitud, masa y temperatura. Pero cuando tengamos problemas térmicos en los que haya una variación de temperatura o que haya conducción térmica o radiación, conductividad, esas cosas, difusividad, etcétera, y afecte la temperatura, m va a ser 4, va a ser longitud, masa, tiempo y temperatura. Entonces,
Aparte de esta, o sea, yo me defino esta matriz, que ahora voy a explicar lo que es y cómo se define en un caso real. Voy a poner un ejemplito, ya veremos que esto va a ser muy útil. Defino P como el rango de esta matriz. Esta matriz se llama matriz de dimensiones, ¿vale? Eso es, bueno, teoría, una cosa que hay que saber. El rango de la matriz de dimensiones, le vamos a llamar P. Entonces, ya llega por fin, ahora sí, el teorema de Pi, que dice que el número de monomios adimensionales que se pueden construir, siempre que tengamos una función que sea dependiente de estas magnitudes físicas, tendremos una función que me asegurará que el número de monomios adimensionales que podemos construir es n menos p, ¿vale? n menos p monomios adimensionales. Monomios adimensionales, que voy a explicar ahora mismo lo que es. Claro, n, recordemos que es el número de magnitudes físicas, densidad, velocidad, área, viscosidad, frecuencia, lo que sea. Y P es el rango de esta matriz que al final dependerá, como estas columnas siempre van a ser linealmente independientes porque son dimensiones y son totalmente independientes unas de las otras, entonces si estamos en un problema mecánico nuestra P va a ser 3 porque el rango de esta matriz, si tenemos 3 columnas, va a ser 3, si tenemos va a ser siempre 3, y si tenemos m igual a 4 porque estamos en un problema térmico, tendremos 4 columnas linealmente independientes y la P será 4, ¿vale? O sea, al final la P va a tomar el mismo valor en esta introducción al teorema de Pi que la m. Entonces, ¿qué es un monomio adimensional? Un monomio adimensional es un producto de variables que en conjunto no tiene dimensiones. Por ejemplo, una que veremos más adelante, que es muy importante, que se llama número de Reynolds, es igual a ρ, densidad, por v, velocidad, por d, sea tamaño, diámetro, radio, lo que sea, el tamaño característico de un objeto, partido de viscosidad. Entonces, esto va a ser, ya explicaremos más adelante lo que es, de momento simplemente que veamos qué es una dimensional, estoy explicando lo de qué significa que una dimensional sea un conjunto, un producto de variables que en conjunto no tienen dimensiones. Pues es esto, vemos que las dimensiones de ρ son kilogramo partido de metro cúbico, es decir, en magnitudes fundamentales, m, que es masa, partido de metro cúbico, que es L, longitud al cubo. ¿Cuáles son las dimensiones de la velocidad? Son metros partido de segundo, ¿no? Longitud partido de segundo, que es tiempo, en magnitudes fundamentales. Aquí siempre tenemos que trabajar en temas de análisis adimensional, dimensional, etcétera. Hay que trabajar siempre con magnitudes fundamentales. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es longitud, o el diámetro, o esto es un parámetro de longitud. Y esto lo vamos a dividir entre la viscosidad. La viscosidad mu, por definición, son pascales por segundo, o eso se podría escribir también como kilogramos partido de metro por segundo. Eso lo sabe todo el mundo, es cultura general. Entonces, kilogramo partido de metro por segundo es lo mismo que, en magnitudes fundamentales, masa entre longitud, metro, ¿no?, por segundo, tiempo. Entonces, vamos a ver qué ocurre con todas estas magnitudes fundamentales. Esta masa se me va con esta masa, esta t, tiempo, se me va con este tiempo, que sube arriba, y luego esta longitud sube arriba, ¿vemos? Y multiplica L por L por L, L cubo, se va con este L cubo, ¿ves? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda adimensional. Eso es lo que significa que un producto de variables en conjunto no tiene dimensiones, y eso es lo que es un monomio dimensional, y el teorema de Pi me asegura que podemos construir n-p monomios adimensionales. Y os estáis preguntando ahora mismo, te estarás preguntando ahora mismo, amigo mío, ¿y para qué diablos me sirve tener esto? O sea, ¿esto qué es? ¿Por qué n-p monomios adimensionales? Bueno, pues sirve porque si yo inicialmente tenía esta función omega 1 hasta omega n que dependía de n parámetros distintos, desde omega 1 hasta omega n, lo que me dice el teorema de Pi es que esta función, que era igual a 0, eso es importante, que sea una función que unos parámetros dependan de los otros, entonces dice que esto va a ser equivalente a escribir otra función phi, vamos a llamarla, o como queramos, de pi 1 hasta pi de n-p, el número de monomios adimensionales, igual a 0. Es decir, una función que inicialmente era función de n parámetros, vamos a conseguir reducirlo a n-p parámetros. Es decir, lo vamos a reducir o en 3 para problemas mecánicos o en 4 parámetros para
problemas térmicos. ¿Y esto por qué es muy útil? Pues porque una función que me puede depender de un montón de parámetros, si me lo reduzco en 3 o en 4 parámetros, va a ser mucho más sencillo para luego extrapolarlo a esos casos reales que os he estado explicando al principio de este maravilloso vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, y finalmente, antes de explicar qué significa con un ejemplillo, voy a decir la última parte de este teorema, que dice que si el rango de la matriz de dimensiones es P, que de hecho lo es porque así lo hemos definido, lo vemos aquí, entonces el teorema de Pi asegura que con P más 1 variables, con P más 1 variables físicas, pues de estas, omega, con P más 1, no sé si he dicho Pi, pues es P. Donde digamos Pi, digo P. Y donde digo P, digo Pi, etc. P más 1 variables es posible construir un monomio adimensional. ¿Por qué? Pues porque cuando yo quiera construir mis n-p monomios adimensionales, que serán monomios formados por estas variables físicas, vamos a decir, vale, aquí porque tú me has dado el Reynolds, pero ¿cómo sabes cómo se construye? Bueno, pues eso se construye con análisis dimensional y si no tienes ni idea de cómo construirlo, el teorema de Pi te asegura que con P más 1, pues si es un problema mecánico con 3 más 1, que será 4 porque dije que la m era igual a la P, y en problemas térmicos con 4 más 1, que será 5, con 4 o con 5 variables según sea mecánico o térmico, se va a poder construir un monomio adimensional. Pues por ejemplo, en este caso, si nos fijamos, el Reynolds tiene 4 variables. Pues significa que en un problema mecánico donde P valga 3, con 3 más 1, con 4 variables, como aquí, podremos construir un monomio adimensional, como de hecho es este. ¿Significa que todos los monomios adimensionales tienen que tener por lo menos 4 variables? Pues no, para nada. Habrá monomios adimensionales que tengan 3, que tengan 2, incluso que tengan 1. Por ejemplo, si a mí me dan una de las variables físicas es el ángulo, alfa, eso directamente es un monomio adimensional, porque no tiene dimensiones. Por ejemplo. O no sé, hay muchas más que no tienen dimensiones, ¿vale? Como esta. Entonces, un ejemplillo rápido antes de terminar el vídeo para que quede un poco claro. Se puede demostrar, no lo voy a demostrar en este vídeo, pero se puede demostrar que la fuerza, si tenemos aquí un objeto sólido, romo, el que sea, como estoy pintando aquí abajo, que lo veáis bien, tenemos aquí un objetito, ¿vale? Que tiene un tamaño. No es su diámetro, porque este objeto de hecho ni siquiera es una circunferencia, es simplemente un objeto con una forma que tendrá un tamaño característico de el que sea. Y sobre este objeto incide una corriente de un fluido. Será agua, o será aceite, o será un fluido, el que sea. Un gas también puede ser. Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce este fluido sobre este objeto romo del tamaño característico de? El fluido en cuestión tendrá una densidad la que sea y tendrá una viscosidad la que sea y tendrá una velocidad la que sea. Vamos a llamar la velocidad infinito para referirnos a la velocidad del fluido. Entonces se puede demostrar que la fuerza que actúa, o sea, la fuerza que ejerce este fluido sobre este objeto es una función de la densidad del fluido, de la viscosidad del fluido, de el tamaño del objeto y de la velocidad del fluido, ¿vale? Esto se puede demostrar a partir de la ecuación de Navier-Stokes. Si queréis adentrar un poco más en teoría, googlead Navier-Stokes y yo haré vídeos también explicando cositas muy bonitas. Pero si tenemos una función, la fuerza, que depende de estas variables, según empecé yo el teorema de Pi, que dije que había que poner todo dentro de la función y igualarlo a 0, claro, podemos escribir una función que dependa de la fuerza, que es la variable que queremos estudiar, la densidad, viscosidad, tamaño y velocidad, U o V. Antes le llamaba U, ahora le llamo V, cambio, porque es una locura la matemática. La U se parece tanto a la V que se puede cambiar a veces, ¿vale? Eso que quede claro así. Entonces, claro, pues si yo tengo esta función igualada a 0, f depende de unos parámetros igualada a 0, habrá alguna otra función que contenga todos los parámetros y que también sea igualada a 0, es decir, que sea una función que relacione todas las variables. Realmente estamos escribiendo lo mismo. Esto significa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, n igual a 5 variables físicas, contamos n cuando ya hemos metido la f, la hemos metido dentro, ojo, eso es importante. Y en este caso, como es un problema de tipo mecánico, aquí la temperatura no afecta para nada porque es irrelevante, entonces m, como he explicado, es 3. Y si m es 3, significa que tenemos 3 columnas, que serán, me voy a pitar aquí la matriz
voy a pintar aquí la matriz, tendremos 3 columnas en nuestra matriz que serán magnitudes fundamentales, la longitud, la masa y el tiempo, y tendremos ¿cuántas variables físicas? Tendremos 5, la F, la ρ, la mu, la d y la v o la u. Vemos que estas son las n magnitudes físicas y estas son las m magnitudes fundamentales. Entonces, como tenemos 3 columnas linealmente independientes, el rango de esta matriz va a ser 3. P va a ser igual a 3, como expliqué, era igual que m, y el teorema de Pi me asegura que n menos p, que es igual a 5 menos 3, que es igual a 2, monomios adimensionales me van a definir este problema. Por lo tanto, esta función va a ser equivalente a otra función de 2 monomios adimensionales pi1 y pi2. Lo vamos a reducir en 3 parámetros. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros valores de esta matriz? Muy sencillo. Simplemente estudiamos cada una de las variables por separado. Pues la fuerza es Newton, que son kilogramos por metro partido al segundo cuadrado. Entonces los kilogramos es masa, donde pone masa le pongo un 1 en la fila de la fuerza. Ojo, estamos con fuerza. Kilogramo por metro, o sea, el metro es longitud, le ponemos un 1, partido de segundo al cuadrado, está dividiendo el tiempo al cuadrado, por lo tanto, donde pone tiempo le pongo un menos 2, ¿vale? 1, 1, menos 2. Luego, la densidad son kilogramos partido de metro cúbico, por lo tanto, donde pone longitud le pongo un menos 3 y donde pone masa le pongo un 1 porque está arriba y el tiempo le pongo un 0 porque no depende del tiempo la densidad. Luego, la viscosidad son kilogramos partido de metro por segundo, entonces como metro y segundo están dividiendo abajo, le pongo un menos 1 a la longitud y un menos 1 al tiempo y le pongo un 1 a la masa porque kilogramo está arriba. Luego, la D, que es el tamaño característico, es la longitud, por lo tanto, un 1 a la longitud y un 0 al resto de variables fundamentales. Y finalmente, velocidad son metros partido de segundo, le pongo un 1 a la longitud, que son metros, un 0 a la masa, que son kilogramos, o bueno, en la unidad que estemos trabajando, pueden ser gramos, por ejemplo, pero vamos a ponerlo siempre en unidades del sistema internacional, y un menos 1 al tiempo por ser el segundo, una variable, o sea, un término, una magnitud que está en el denominador. Entonces, dicho esto, y teniendo ya nuestra matriz, va a ser muy sencillo adimensionalizar para obtener finalmente una fórmula que esté compuesta de solamente 2 monomios adimensionales, 2 grupitos de fórmulas como este que hay aquí, esto es un monomio adimensional, pues 2 grupitos como este, uno puede ser este o puede que no, ya lo veremos cómo calcularlo, una función que dependa de 2 monomios y que me lo relacione. Entonces, si ya tenemos todo, en vez de en 5 variables, en 2 monomios que lo relacione todo, ante unas condiciones podremos igualar uno a otro y podremos ver qué pasa pues si, por ejemplo, cambiamos el tamaño al triple, o si reducimos la densidad a la mitad, o si aumentamos la viscosidad, cómo cambiará la fuerza. Entonces, es muy útil. Bueno, pues si queréis ver cómo resuelvo este problema y cómo calculo estos 2 monomios adimensionales, tendréis que ver mi próximo vídeo donde lo voy a explicar muy bien y vamos a poner algún ejemplito y vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los monomios adimensionales que es muy bonito. Quillo.